esclerosis, por ejemplo, difusa. Camila, Camilita. ¿Qué es un nódulo de Aschoff? ¿En qué órgano aparece? ¿En qué? Pulmón, cerebro, riñón. Riñón. El corazón. Yadira. Yadira. Es la reacción de algo. Carol, ¿qué es el test de Kuhn? Ah. Ya, Carlos. Hola, Carlitos. Una enfermedad autoinmune que ataque los linfocitos. Indirectamente por vasculitis, pero no, sería anemia hemolítica. Tiene una enfermedad autoinmune que ataque a las células parietales del estómago. Perniciosa. Sumi, dime, ¿qué tipo de carcinogenia ocurre en la glomerulonefritis post-peligrosa? La 3. Mijaín, que sobrevivió. Mijaín, dime, 4 células de la hipersensibilidad tipo 1. Ya. No. Plasmocitos, mastocitos. ¿Sí? A ver, Miguel Ángel. Michelangelo. Dime. Dos enfermedades autoinmunes vinculadas con mutaciones en los alelos. Muy bien. ¿Y la otra? No. Ahora vamos con Fabricio. ¿Qué es el mimetismo molecular? La miocarditis post-protóxico es hipersensibilidad de qué tipo? Miocarditis. No. Miocarditis post-protóxico. ¿Cómo te acuerdas? 2. Ah, debe estar por acá, Belisa. Sí. ¿Dónde está Belisa? Ahí. Belisita. ¿Cuáles son los tipos de tolerancia? Obviamente, menos mal que no dijiste 15 minutos antes, 10 minutos. Periférica y central, Melissa. Ya, comienzo yo. Ya, comenzamos la clase. Flavio, ¿cómo que leve William? Perdón, antes habían hecho es el examen de tercera unidad de práctica de patología de diciembre del año pasado. Entonces, las preguntas son así, ya los que me conocen ya saben cómo es la situación. En este caso hay casos clínicos y 5 alternativas, 1 minuto por pregunta. Las preguntas se resuelven en base a una palabra clave. La palabra clave les va a permitir resolver fácilmente. Para esto, claro, yo ya les he enseñado.
llevado histología conmigo, ya más o menos sabrá qué es la inmunohistoquímica, ¿no? Además de los colorcitos morados, rojitos que se utilizan en la atención de rutina, los patólogos utilizan inmunohistoquímica para poner en evidencia el perfil clásico de la célula, es decir, la estirpe. Por ejemplo, a la derecha tienen inmunohistoquímica para el marcador ACL y a la izquierda tienen inmunohistoquímica para la panqueratina. El ACL, también llamado complejo mayor de histocompatibilidad, le permite a los patólogos identificar leucocitos, los linfocitos T, los linfocitos T, los natural killer, los CD4, todos ellos son ACL positivos. Y la panqueratina es un marcador que te permite poner en evidencia células epiteliales, epitelio intestinal, epitelio endometrial, epitelio escamoso, cualquier tipo de epitelio panqueratina. Entonces, como verán, se utilizan dos colores, el azul, que puede ser hematoxilina o azul de tolidina, y el marrón, que es diaminobencidina. Esos son cortes de apéndice fecal teñidos con microbioma. Y nosotros nos acercamos, vemos a la izquierda lo que está marcando, se dice, o expresando ACL, son los linfocitos de la lámina propia. Y a la izquierda tenemos que es el epitelio lo que está haciendo la marcación. Entonces acá el anticuerpo está tiñendo el epitelio y acá el anticuerpo está tiñendo a los linfocitos de la lámina propia. Entonces, ¿cuál es nuestro químico? ¿Se ve de otro color? Sí. El epitelio en la derecha y izquierda. Concéntrate, Mijail, concéntrate. Vamos acá. Ahora, ¿cómo funciona la inmunohistoquímica? Acá tenemos el esquema de un anticuerpo, ¿no? Los anticuerpos tienen una zona constante, un factor cristalizable, y las zonas variables que son las que se unen a esto, a los poquitos. Entonces, en inmunohistoquímica se utiliza un anticuerpo que es específico contra una estructura. Esto puede ser, por ejemplo, puede ser, digamos, la panqueratina. Supongamos que este epítopo es la panqueratina, ¿ya? Este anticuerpo es específico contra la panqueratina. Contra el inmuno se utiliza un anticuerpo específico contra el antígeno. Pero no solo eso, ese anticuerpo tiene acá, en su factor constante, una molécula que lo caracteriza y le va a hacer permitir ser identificado por otro anticuerpo más que se une a su colito. Y este segundo anticuerpo tiene al cromógeno, ¿entienden? Entonces, el segundo anticuerpo tiene la molécula que le da el color a la inmunohistoquímica. Primer anticuerpo, específico contra el epítopo, pero no me sirve de nada porque no lo voy a ver. Necesito otro que se una a su cuernita, que lleva el cromógeno, que finalmente nos permita verlo. Esto es esto marrón que ven acá. Y esto marrón no es más que la expresión de este anticuerpo unido al epítopo. ¿Okay? Así funciona la inmunohistoquímica. Utilizamos al menos dos anticuerpos, uno específico contra el antígeno y otro cargado con el colorante. La inmunohistoquímica entonces nos permite decir de forma cuantitativa, reproducible, estandarizada, qué tipo de células son, ¿no? Linfocitos en el epitelio y acá en este caso células epiteliales positivas y los linfocitos no, ¿ya? Entonces, también podemos ver acá que estos apéndices, como hemos dicho, este apéndice fecal tiene estas estructuras en forma de nódulos que no son más que folículos linfoides, lo que yo les había enseñado en la clase anterior. Un folículo linfoide tiene un centro germinal. Entonces acá tenemos folículos linfoides con centros germinales. Los folículos linfoides son normales y característicos de encontrar, por ejemplo, en el apéndice. En el apéndice fecal encontramos folículos linfoides, en las adenoides, en las amígdalas, en el hilo inicial, en el colon, ¿ya? En estas estructuras se denominan como placas de Peyer. También su abreviatura normal es MALT, MALT. Son las siglas de, ábrale por
esta chica que va a apagar el aire. También su abreviatura es tejido linfoide asociado mucoso. Sí, gracias, ya está. Gracias. Tejido linfoide asociado mucoso. Entonces, nosotros esperamos encontrar mal de forma natural o anatómicamente normal. Sí, claro. En colon, apéndice, amígdala, adenoides. La localización fuera de estos sitios prototípicos hace el diagnóstico de mal adquirido. Es decir, el tejido linfoide asociado al mucoso es adquirido o anómalo. Mientras que el mal solo es algo normal, es un diagnóstico histológico normal, el mal adquirido denota una enfermedad de fondo, una patología de fondo. Mal adquirido significa enfermedad, mal solo significa normal. Luego, un mal adquirido puede progresar al linfoma mal. ¿Ya? Es la versión mala, cáncer. Entonces, esta diapositiva o estas slides nos permiten hacer, uno, la explicación de cómo luce la inmunohistoquímica. Dos, cómo lucen los mal, en este caso normales. Pero este es el caso de una paciente de unos 60 años con una masa en el cuello. La paciente se hizo una biopsia y en la biopsia había una zona de interés que los patólogos querían saber si se trataba de cáncer o no. Como se trataba de células poco diferenciadas, se realizó inmunohistoquímica para pancreatina y para ACL, para saber si son linfocitos o células epiteliales. Recordemos, a la derecha tenemos el ACL y a la izquierda tenemos la pancreatina. ¿Cuál es positivo? Pancreatina. Muy bien, a la izquierda tenemos una expresión citoplasmática y membranosa de pancreatina marcada, mientras que a la derecha solo algunos linfocitos son positivos. Pero la expresión marcada de pancreatina hace el diagnóstico de un carcinoma, y la señora tenía un carcinoma. De esa forma los patólogos trabajan hoy en día. La inmunohistoquímica se considera una técnica histológica de rutina, ¿no? Que permite entonces interpretar y poner en evidencia la estirpe, si es epitelio, mesénquima, hueso, cartílago, etc. Muy bien. Vamos a ver inmunohistoquímica siempre, en enfermedades autoinmunes, en displasia, en cáncer, etc. A ver, esta es una biopsia del labio inferior. Hace un año, a mitad del 2024, un paciente del Tuira me llamó muy preocupado porque su papá tenía una lesión elevada en la mucosa del labio inferior. Me dijo, doctor, mi papá tiene una lesión ulcerada elevada en la mucosa del labio inferior y queríamos que usted lo estudie. Acá, mándelo. Mándelo por atrás. Mandaron la biopsia y el paciente es un señor de entre 60 y 70 años que es trompetista de profesión. Trabaja para una orquesta de cumbia, que no sé cuál será. Y presentó primero lesiones eritematosas, placas y luego una lesión ulcerada en el labio, ¿no? Una queilitis del trompetista. Pero el hijo estaba muy preocupado por la lesión porque querían descartar de que no se tratase de un carcinoma, ¿no? Si fuera un carcinoma escamoso le hubiéramos tenido que sacar la boca, hasta la lengua y los ganglios. En este caso, la biopsia demostró de que no se trataba de una displasia maligna, sino de una enfermedad inflamatoria. En este caso, un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 4 a la vez. Y un poquito de tipo 1. Recuerden, las reacciones de hipersensibilidad no necesariamente están sobreviviendo o apareciendo de forma aislada, pueden coexistir, ¿ya? Entonces, el paciente es un paciente trompetista. Los trompetistas utilizan boquillas. Las boquillas es literal lo que une sus labios con el instrumento. Y esas boquillas pueden ser de distinto material. El señor compraba las boquillas en las Malvinas, en Lima. Y el señor que le vendía las boquillas, el proveedor, no tenía ni idea de qué parte de China era la que le proveería las boquillas. La investigación demostró de que muchas boquillas de trompetas pueden tener minerales tóxicos, sustancias tóxicas, metales pesados,
o metales extraños que pueden causar reacciones alérgicas. Y sí, el señor no era el único de la banda que tenía una lesión en el labio. Sus otros compañeros trompetistas también tenían lesiones en el labio, pero no de la misma severidad que la del paciente, ¿no? Entonces, hasta eso, lo que teníamos es una lesión inflamatoria de la mucosa del labio, muy probablemente relacionada con la profesión del paciente. Pero necesitábamos, obviamente, poner en evidencia de forma histológica estas características. Entonces, lo que tenemos acá son 2 biopsias del labio del paciente y podemos ver el epitelio escamoso, ¿no? La mucosa del labio tiene epitelio escamoso estratificado. Y luego podemos ver el denso infiltrado inflamatorio que hay. Pero notamos además ciertas cosas. ¿Ven? ¿Qué son estos? Pero vamos a borrar todas las anotaciones. Estilo Lancet que vemos aquí. ¿Qué notan aquí? ¿Infección? Muy bien. ¿Quién dijo folículos? Melissa. El paciente tiene folículos. Ajá. Incluso el de abajo tiene un centro germinal. ¿Qué hacen folículos que deberían estar en el apéndice, en la boca del paciente? Mal adquirido, ¿cierto? Veamos. Tenemos aquí una estructura ovoide que tiene incluso un centro germinal. Es un folículo. Acá tenemos otro sin centro germinal y acá otros formatos. Además notamos que aquí hay una cosa muy extraña y grande. Pero primero centrémonos en esto. Estos son folículos linfoides, en efecto. Significa que el cuerpo del paciente está reclutando linfocitos para entrenarlos para que luchen contra algo que está viniendo desde afuera, ¿no? Segundo, acá tenemos una estructura nodular que tiene células gigantes. Los polimorfos nucleares tienen un diámetro entre las 6 y 9 micras. Este de acá mide 6 micras, este de acá mide 6.8 micras. Estas cosas de aquí pueden medir 30, 60, 100, 200 micras y se conocen como células gigantes multinucleadas. En este caso son células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Polimorfos nucleares, linfocitos, células plasmáticas, en este caso histiocytos epitelioides, células gigantes multinucleadas, todo lo que están viendo aquí, esto es un granuloma. ¿Ya? Y está rodeado por una corona de linfocitos T, TCD4. Esto es un granuloma tipo cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces, nuestro paciente tiene todo un espectro de hallazgos. Primero, tenemos un granuloma tipo cuerpo extraño y luego folículos linfoides. Su cuerpo está luchando con algo que no puede destruir. Nuestro cuerpo, cuando no puede destruir algo, hace granulomas o los encapsula. Hace aproximadamente 7 años, al Almanzor llegó un paciente a consultorio de cirugía oncológica por una tumoración en el glúteo. El paciente acude con estudios de ecografía que mostraban la presencia de una masa de 10 centímetros calcificada en la región del glúteo. Así que el cirujano, aprovechando que la masa era superficial, le propone extraerla en cirugía de día, ¿no? Cirugía de día es esa parte del Almanzor en donde se opera de forma pseudoambulatoria al paciente y se lo da de alta el mismo día. Entonces, el doctor saca la masa y la manda a patología y al paciente comienza a hacer la disección del espécimen. Entonces, la paciente está cortando el espécimen y se encuentra con una cápsula calcificada, así que la corta, ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo no puede destruir algo muy grande, puede encapsularlo y formar una cápsula calcificada o incluso puede formar hueso alrededor de eso. Y la doctora DJ, cuando está cortando, se encuentra con una cosa dura y la saca y era una bala. ¿Qué? Una bala. ¿Una bala? Una bala. Una bala en el poto del paciente. Bandido, ¿no? Muy probablemente tendría ahí unos 15 años o 10.
como para que se haya formado una cápsula así. Entonces, cuando el objeto es muy grande, obviamente nuestro cuerpo no va a poder eliminarlo. Nuestras enzimas y los radicales libres son excelentes para eliminar glúcidos, proteínas o glucoproteínas, que básicamente son el constituyente fundamental de epítopos de microbios, hongos, bacterias, plantas, lo que quieran, ¿ya? Pero si se trata de minerales o metales, ahí sí vienen los problemas, ¿no? El ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico podrían intentar romper un puente de átomos, pero ni así lo podría hacer. Así que nuestro cuerpo necesita encerrarlo, lo encierra, forma granulomas tipo cuerpo extraño o toda una cápsula alrededor de esto. Supongamos que yo me quiero poner implantes mamarios. En 20 años mi cuerpo los va a calcificar, va a formar un cascarón de calcio alrededor de estos para separarlo de mis tejidos. Y van a tener que sacarme mi implante y extraer o enuclearlo y ya. No me van a poner el mismo implante, ¿no? Se pone otro de nuevo, hacen la mastopexia y me dejan camuche. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos a un paciente de Piura que está expuesto a una boquilla que contiene algo que no sabemos qué es, pero ha hecho que su boca comience a inflamarse y se está inflamando de manera severa. Normalmente en los granulomas de tipo cuerpo extraño nosotros podemos ver el cuerpo extraño. Pueden ser hilos de sutura, puede ser material vegetal, pueden ser células muertas, tejidos extraños. Pero si nosotros recorremos este granuloma, también pueden ser hongos, levaduras, hifas. Pero al recorrer este granulomita, nosotros no encontramos nada. Significa que lo que le está causando el problema al paciente es molecular. Es algo muy chiquito. Así que da igual que su cuerpo forme células grandotas. Esa cosa no es destruida por los radicales libres y las enzimas que están produciendo los macrófagos, los polimorfos o las células gigantes multinucleadas. No lo puede destruir, pero sí es una prueba fehaciente para que los patólogos sepan que en efecto esto no se trata de cáncer ni de linfoma, sino que se trata de una reacción granulomatosa severa a un agente exógeno. El diagnóstico diferencial es con linfoma, pero no se trata de linfoma porque en el linfoma veríamos un patrón clonal. En un patrón clonal no habría un granuloma, tampoco habría folículos así, ¿no? Además, cuando nos acercamos microscópicamente, vemos todo un espectro de celularidad: polimorfos, eosinófilos, mastocitos, células plasmáticas, centrocitos. Esta variabilidad celular aleja la posibilidad de que se trate de un cáncer. El paciente 2 meses después de no tocar más la trompeta y descansar, mejoró. Ya. Así que esto es un ejemplo de cómo el cuerpo reacciona ante algo que no puede eliminar. Es un ejemplo de inflamación mixta, aguda y crónica. Es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 4 y tipo 2. La 4, cortesía del granuloma, y la 2, por las células plasmáticas que tratan de opsonizar algo que ni siquiera se va a unir a ellas, porque el anticuerpo sería del tamaño de la universidad, mientras que esa sustancia tóxica sería del tamaño de su lapicerita. ¿Ya? Es muy chiquito. No solamente lo grande puede causar infección o inflamación. Sustancias muy pequeñas que el cuerpo no tolera desencadenan este tipo de lesión. Muy bien, cuidado. Paciente de 60 años. Lo que ven aquí es un fragmento del colon sigmoides de una paciente de 60 años que falleció entre noviembre y diciembre del año pasado. Tiene o tenía antecedentes de neurofibromatosis tipo 1, neurofibromas múltiples en el yeyuno, diverticulitis, diverticulosis y enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn. Dentro del espectro de enfermedades autoinmunes tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales. Para su nivel, las enfermedades inflamatorias intestinales prototípicas son el Crohn y la colitis ulcerativa.
Crohn y colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal. Son enfermedades autoinmunes que se vinculan con una exposición a microbiota que genera un mimetismo molecular con estructuras supuestamente gastrointestinales, ¿no? O sea, el sistema inmune se equivoca y comienza a destruir los tejidos del intestino pensando que son bacterias. La colitis ulcerativa afecta predominantemente al colon sigmoides, al recto, al ano y a veces a la válvula ileocecal de forma aislada. Colitis ulcerativa, colon izquierdo. Mientras que el Crohn afecta a cualquier parte del tracto gastrointestinal, la boca, el esófago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, el apéndice, cualquiera. Entonces, solo el patrón de distribución de lesión te dice cuál enfermedad puede ser, ¿no? Paciente de 35 años, con múltiples lesiones en el yeyuno, ¿piensa en colitis ulcerativa? No. Crohn. Paciente con múltiples úlceras esofágicas, ¿piensa en colitis o en Crohn? Crohn. Pero si el paciente tiene úlceras en el recto, puede ser los dos. Cualquiera de los dos. Hay otras características que te dicen que puede ser un Crohn o una colitis. Por ejemplo, la predisposición a fístulas, es decir, soluciones de continuidad en la pared del intestino, son más características del Crohn. La perforación intestinal es más características del Crohn. Las fístulas perianales son más características del Crohn. Y estas son palabras claves que se utilizan en los casos clínicos. Si ustedes encuentran un caso clínico de enfermedad inflamatoria intestinal y dice que tiene una fístula, eso es un Crohn. ¿Ya? Entonces, te emociona, ¿no? Tranquila, pero Crohn, ¿no? A ver, entonces, histológicamente no se puede diagnosticar en una biopsia si es Crohn o colitis. Se necesitaría toda la pieza para hacer el diagnóstico diferencial, pero el Crohn y la colitis no se operan. Son enfermedades crónicas que se tratan con medicamentos. Obviamente, si la enfermedad no es controlada, con el tiempo puede ser un factor de riesgo de hasta 40 veces para adenocarcinoma de colon. Es por eso que si eres diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal a corta edad, como por ejemplo 15, 20 años, cuando tengas 40, 50, van a tener que extraerte ese intestino si no está controlada tu enfermedad. Porque como recordarán, inflamación crónica, radicales libres, daño al ADN, displasia, cáncer. Es un continuo evolutivo. Entonces, si tienes una enfermedad inflamatoria diagnosticada ahorita, dentro de 40 años, si no es controlada, tienes un alto riesgo de hacer adenocarcinoma de colon. Eso se llama cirugía profiláctica, ¿no? El gastroenterólogo recomendará la extracción del órgano inflamado por el riesgo inminente de conversión a cáncer. También este tipo de pacientes hace controles más seriados de endoscopías bajas, obviamente, ¿no? En búsqueda de lesiones displásicas. Entonces, en el espectro de cambios que encontramos en la enfermedad inflamatoria intestinal, en esta enfermedad autoinmune, o en este grupo de enfermedades autoinmunes, encontramos crititis, abscesos crípticos, granulomas, fibrosis, pseudopólipos, abscesos, fístulas, perforación intestinal, adelgazamiento o engrosamiento de la pared, etc. Lo que tenemos en concreto acá es una diverticulitis. Miren, en esta pared de colon sigmoides vamos a encontrar las clásicas capas del intestino. En la parte más proximal tenemos a la capa mucosa, ¿no? Es decir, la capa mucosa. ¿Sí? Después viene la capa submucosa. Capa. Perdón, un momentico. Entonces, tenemos una capa mucosa, luego tenemos a la capa submucosa y luego tenemos a la capa muscular, y esta es la capa serosa. Notamos que la mucosa se ha proyectado y ha atravesado la capa muscular e incluso llega hacia el epitelio adiposo por fuera del colon y forma esta estructura en forma de cavidad. Lo que ven acá es un divertículo, es una solución de continuidad de la pared del colon que genera una cavidad verdadera. Entonces, el contenido intestinal que debería estar acá, en este caso como es colon, es materia fecal, pasa del lumen hacia el divertículo y se comienza a acumular ahí. En el lumen normalmente hay un tránsito gastrointestinal que impide la proliferación excesiva de bacterias, pero si comienza a acumularse aquí materia fecal, pues esto es un caldo de cultivo y una zona de proliferación bacteriana tremenda. Notarán aquí que normalmente en el colon, ¿qué teníamos? ¿Qué son estos?
¿Quién está enferma? Y de ahora, que me enferme nomás. Notarán que acá tenemos ¿qué cosa? Placas de Peyer o mal normal, ¿cierto? Aquí, en el divertículo, cerca del divertículo, vamos a encontrar una zona en donde comienzan a aparecer folículos. Este folículo es anormal. Él no debería estar ahí, él debería estar acá, aquí. Entonces, la aparición de colonización bacteriana hace que los macrófagos que están aquí residentes movilicen sus antígenos hacia el compartimiento vascular. Estos antígenos o productos proteicos bacterianos atraen por quimiotaxis a linfocitos. Los linfocitos comienzan a ser reclutados del compartimiento vascular. Comienzan a reclutarse y acumularse. Forman pequeños nidos, luego pequeños grupos. Estos grupos cada vez se hacen más prominentes, forman pseudofolículos, hasta que finalmente forman un verdadero folículo. El sistema inmune comienza a reclutar linfocitos para combatir a las bacterias que están acá. Son necesarias la presencia de muchas células plasmáticas específicas contra estas bacterias para mantener aislada esta zona de infección. Entonces, aquí tenemos un divertículo con materia fecal rica en proliferación bacteriana que está siendo contenida por un folículo. Es como una especie de Israel versus Cisjordania, ¿no? Entonces, es una zona en donde el cuerpo necesita movilizar la plasmática para oxonizar bacterias. Y como necesita hacerlo de forma continua y eficiente, lo mejor es sacar un folículo, o también conocido como mal adquirido, cerca de la lesión. ¿Ya? Esa es la forma de actuar del tejido mal adquirido, un proceso de inflamación crónica. Muy bien. Ahora veamos. Esta es una sección del yeyuno de la misma paciente. La paciente tenía enfermedad inflamatoria intestinal con afectación del yeyuno. La paciente tenía úlceras yeyunales y fístulas yeyunales. Como es una enfermedad autoinmune severa, toda la mucosa y la pared del yeyuno de la paciente estaba afectada. Como saben, en el yeyuno encontramos una muscular de la mucosa. Son estas células que ven acá. Pero la muscular de la mucosa estaba rota por la inflamación. Como verán, el epitelio glandular rompe la muscular de la mucosa y comienza a afectar la capa muscular. Incluso la misma capa muscular se ve marcadamente adelgazada. Si comparamos el grosor normal que debería tener las fibras musculares, vemos un marcado adelgazamiento. Otra característica de Crohn es el adelgazamiento. El adelgazamiento de la pared. Pero es una característica inusual. El Crohn generalmente provoca una fibrosis con engrosamiento mural. Que un Crohn adelgace la pared es algo inusual, pero sí descrito. ¿Ya? Entonces, ya tenemos fístulas, tenemos engrosamiento de la pared y nada más. Como características histológicas que te sugieren más. Chévere. Sigamos. Las reacciones inmunes no solamente aparecen ante bacterias, virus, hongos, cuerpos extraños. Los mecanismos de hipersensibilidad pueden aparecer frente también a cáncer. Lo que tienen ahí es una biopsia hepática, una cuña de hígado, extraída por el cirujano oncólogo por la presencia de esa masa. Esa zona irregular que parece un país es una metástasis de un adenocarcinoma de colon. El cirujano encuentra un nódulo hepático sospechoso de un paciente que tiene un antecedente de cáncer de colon y lo opera, ¿no? Le saca la metástasis. Entonces lo que tenemos ahí es un parénquima hepático y en el centro la zona de cáncer. Pero, además, es relevante porque en la periferia de la zona neoplásica encontramos lo que ustedes ya tanto conocen, ¿qué? Folículos. ¿Ven? El sistema inmune del paciente está formando folículos afuera. ¿Para qué creen?
para hacer fiesta. Para luchar contra el cáncer. El sistema inmune del paciente está luchando contra el tumor. Es un mecanismo de inflamación asociado al cáncer, pero en este caso no para potenciarlo, sino para combatirlo. Lastimosamente el cáncer va a encontrar mecanismos para escapar. El cáncer tiene varios mecanismos para hacerlo, pero bueno, desde el punto de vista de la inflamación, hay uno que es utilizado a favor por nosotros para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Uno de ellos es, por ejemplo, la utilización de anticuerpos que inhiben el PD1. Hay una molécula que se llama PD1. Es una estructura que es reconocida por otra, que se llama PDL1. Es como una especie de DNI celular que le permite a la célula decir: oye, soy humana, soy buena, no soy mala, no me mates. Supongamos que Mijail, ¿dónde estás? Supongamos que Mijail es la célula neoplásica, la que está en el centro, y yo soy el folículo. Mijail, para que yo no lo ataque, me va a mostrar un PD1, y yo voy a reconocer ese PD1 y no lo voy a molestar, y me voy. De esa forma Mijail logra evitar el control inmune, y no solo eso, logra sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen los oncólogos actualmente? Utilizan un medicamento que se denomina pembrolizumab. El pembrolizumab es un medicamento que actúa en el PD1 de Mijail y lo inhibe. De esa forma Mijail no tiene cómo ocultarse, y así se potencia la acción del sistema inmune para que ataque a las células neoplásicas. O sea, manipulamos el enmascaramiento neoplásico y hacemos que el propio sistema inmune sea el que combate el cáncer. Eso permite supervivencias de meses en pacientes con cáncer de mama, o cáncer de colon, o cáncer de ovario. Le salió en TikTok una chica que estaba denunciando Oncosalud porque no le querían dar un medicamento de alto costo. No. Sí. Ese medicamento de alto costo es el pembrolizumab. Puede valer 40.000 soles cada ampollita. Así es. Pero permite potenciar los efectos del sistema inmune, chicos. ¿Ya? Entonces, como verán, la hipersensibilidad, la inflamación crónica, el mal adquirido no solo aparece ante infección o cuerpos extraños, también está presente en casos de neoplasia. Aquí pueden ver los hepatocitos. No, ya estoy solo. ¿Habían visto los hepatocitos normales cuando les han enseñado hígado? ¿Quién les ha enseñado hígado? ¿Yo? No. Entonces acá tienen los cordones hepatocitarios, las triadas portales, y esto obviamente es lo que van a aprender a reconocer en una semana, ¿no? Las células neoplásicas. ¿Ya? Acá tiene un caso de inflamación de parénquima mamaria. Todo lo que ven acá es mama femenina. La señora tiene una mastitis crónica. Las causas de mastitis crónica son variadas. La más frecuente es la mastitis crónica idiopática. Eso significa que no se sabe por qué. También tenemos la mastitis crónica granulomatosa, que puede ser por cuerpos extraños, talcos, sustancias químicas que se colocan en las mujeres, tatuajes, etc. También tenemos la mastitis crónica tuberculosa. En nuestro país sí es de interés porque necesita tratamiento de tuberculosis. Luego tenemos a la mastitis crónica eosinofílica, y tenemos a la mastitis crónica con microabscesos, la mastitis crónica relacionada con corinebacterium, etc. En este caso tenemos una mastitis crónica idiopática, ¿no? Acá tenemos acinos mamarios, y estos son conductos, y en los conductos notamos la presencia de qué tipo de células. ¿Qué es esto? Forma de gota, halo perinuclear, núcleo excéntrico. Plasmocito. Entonces tenemos acá un escenario de inflamación crónica, en este caso mastitis, una mastitis crónica. Aquí tenemos una muestra de un paciente con adenocarcinoma de colon. En
en el adenocarcinoma de colon se producen detritus nucleares y celulares, que son epítopos que el cuerpo reconoce como extraños y por lo tanto moviliza células inflamatorias. Estas células grandes son las células neoplásicas. Y como verán, ¿qué hay acá? Células inflamatorias. Estas células inflamatorias que están entre las células neoplásicas se denominan TILs. TILS. Son las siglas de linfocitos intratumorales. ¿Ya? Vamos, si nosotros nos movemos a cualquier zona de la neoplasia, vamos a observar la presencia de, ¿qué es esa célula? Muy bien, un linfocito. Hay otro. Un linfocito. Entonces, si nosotros nos movemos, vamos a encontrar células neoplásicas células inflamatorias entre las células neoplásicas. ¿Okay? Estas son las células neoplásicas y hay células inflamatorias entre ellas. Entonces, el cuerpo está reconociendo a los antígenos que se están produciendo por la neoplasia como sustancias extrañas y están reaccionando mediante un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? El linfocito TCD4 logra reconocer a estos antígenos como extraños y reclutar células plasmáticas para que traten de luchar contra el cáncer. Como verán, ahí no hay muchas células plasmáticas, así que mucho no pueden hacer. Pero si logramos potenciar el número de células plasmáticas que haya, pues podríamos combatir el cáncer desde dentro, ¿no? Entonces, la inmunoterapia para potenciar el sistema inmunológico es una de las armas terapéuticas que se utiliza actualmente para combatir el cáncer. Además de inmuno, hay radio, hay quimio, hay cirugía, etc. ¿Ya? Entonces, ya saben, hipersensibilidad de tipo 4. También sería correcto decir que es hipersensibilidad de tipo 2. Cualquiera de las dos es correcto. Ahora, ¿cómo luciría un neoplasia? Un linfoma. ¿Qué ven ahí? ¿Hay variabilidad? No. Casi todas las células se parecen. El nucleolo es prominente. Entonces, la falta de clonalidad delata a esas células como neoplásicas. Si recuerdan la biopsia del paciente de Piura, habían polimorfos, había células plasmáticas, había linfocitos, centroblastos, centros germinales, células gigantes. O sea, había todo un océano de especies celulares ahí. Y ahí no, ahí todas son unas bolas ahí redondas. Hay uno que otro linfocito disperso. De esas bolas clonales, hermanas entre ellas, se dicen de que se trata de un proceso maligno. ¿Ya? Ahora vamos con esta biopsia que parece basurita para ver si recuerda. ¿Qué es esto? Diagnóstico. ¿Qué están delimitando los cuadrados? No. Muy bien. Ah, la patóloga. Necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Isquémica o coagulativa. Ese es un ejemplo de necrosis tumoral. ¿Qué es necrosis sistémica o coagulativa? ¿Por qué se producía necrosis tumoral? Porque las células neoplásicas comienzan a competir por el oxígeno y por los nutrientes. Entre ellas se matan. Eso es malo, es muy malo que haya necrosis. Que haya necrosis significa que las células se están dividiendo rápido. Que haya necrosis significa que están pasando por un proceso de selección natural en donde las peores son las que sobreviven. ¿Ya? Por eso la necrosis tumoral es un signo histológico ominoso para el diagnóstico de neoplasia. Digamos. ¿Qué era esto? Polvito. ¿Qué era el polvito? Macrófago. Detritus. Detritus. Todo esto son detritus. No se acuerdan. Esto de acá es
es un testículo de un paciente de 15 años. El paciente tiene algo que se conoce como tumor de células germinales. Este tumor es esta cosa de acá. En concreto, lo que tenía el paciente es una enfermedad que agrupaba dos cosas: seminoma y teratoma. Pero la coloco para que tengan una idea de cómo se comporta el sistema inmune ante este tipo de situación. Primero, ven un tumor. ¿Qué hay acá? Linfocitos. Linfocitos, ¿cierto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Una necrosis. Detritus. Ya. Acá hay una bola. ¿Qué está pasando acá, chicos? Los detritus salen al exterior. ¿Generan qué cosa? Una reacción inflamatoria. Si se dan cuenta, ¿aquí hay inflamación? No. Todo el tumor está bien delimitado y no tiene nada de inflamación. Es un cáncer que no está siendo detectado por el sistema inmune. Pero uno de estos quistes de moco se rompe y ahí ya aparecen. Ellos están reaccionando contra estos detritus, pero no reaccionan contra el tumor. ¿Ven el problema? Tenemos un tumor que se enmascara como normal, que no tiene reacción inflamatoria, pero el moco de acá, al salir, sí lo hace. Muy bien. Hasta ahí para descansar mi gargantita. Vamos a preguntar. Espérate. 2 minutos para que estudie. Ya te dije. Pato, 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 pato. Perdí, gráfico. Doctor, ¿qué colorante era el que daba el marrón en inmunohistoquímica? La diaminovecina. DAP, DAB grande, B labial. Esa mano, yo lo perdí. Archivos. Ay, D, A, grande, Gráficas. 300.